La educación en Colombia se desarrolla en un contexto de gran diversidad sociocultural, económica y geográfica, lo que representa grandes desafíos para la garantía de la igualdad en cuanto a calidad y acceso a la educación se refiere, siendo estos los aspectos de cobertura y eficacia los retos en los que cada gobierno se propone avanzar. Las brechas en educación son muy significativas y afectan poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, grupos étnicos. Cordial saludo. Hoy nos encontramos con la docente de apoyo pedagógico Ana Gisela Mena de la institución educativa Jorge Robledo de la ciudad de Medellín. Ana, muchas gracias. Queremos saber algunas cosas sobre la discalculia. Le voy a hacer unas preguntas y ella nos entrará a responder, ¿cierto? Primero, ¿qué es exactamente la discalculia y cuáles son sus principales características? La discalculia se ha catalogado como un trastorno específico de aprendizaje. Generalmente son todas las dificultades que presenta un estudiante o una persona en relación a todo lo que tiene que ver con el cálculo matemático, es decir, el reconocimiento de números y la realización de operaciones matemáticas específicamente. En muchos espacios se ha llegado a confundir el trastorno de discalculia con dislexia o otro tipo de trastornos específicos del aprendizaje. Muchas gracias. ¿A qué edad suele tratarse la discalculia y cuáles son los primeros signos de alerta en los niños? Se recomienda que un trastorno específico del aprendizaje como la discalculia se empiece a hacer un proceso a partir de los 7 años en adelante, porque es donde ya podemos identificar que los niños empiezan a tener una noción de lo que son los números, el conteo, la sumatoria, y ahí es donde nosotros podemos identificar esos primeros espacios donde podemos decir pueden presentar ese tipo de trastorno. ¿La discalculia puede presentarse junto con otros trastornos del aprendizaje? Sí, se puede presentar en conjunto con la dislexia, la dislalia, la disgrafia, y pueden estar asociados, es decir, puede que en algunos estudiantes se presente solo la discalculia, pero en muchas ocasiones y que generalmente cuando se hace un proceso de valoración se identifica que está relacionado específicamente la dislexia con la discalculia o incluso la disgrafia con la discalculia. Ok. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para enseñar matemáticas a estudiantes con discalculia? ¿Y cómo pueden los docentes adaptar sus métodos de enseñanza y los recursos para hacer las matemáticas más accesibles? ¿Cómo ayudar a mejorar su comprensión de las matemáticas en el aula? Se recomienda que el trabajo con estudiantes con discalculia sea muy concreto y que las instrucciones que se den sean muy cortas pero concisas. ¿Por qué? Porque generalmente encontramos que desde la neurociencia se ha identificado que la discalculia es un trastorno que se genera a partir de una afectación cerebral. Por lo tanto, en la discalculia en muchas ocasiones se presenta la dificultad para comprender grandes cantidades de texto o grandes operaciones. Por eso se genera que es importante hacerlo a partir de actividades concretas, juegos, familiarización desde actividades que se hacen cotidianas para que sea mucho más fácil la comprensión de las matemáticas desde el aula. Bueno, ¿tú crees que es recomendable evaluar a los estudiantes con discalculia de manera diferente a sus compañeros? Y si es así, ¿cómo lo podríamos hacer? Sí, sí se recomienda, ¿cierto? Y es lo idóneo no solamente para el tema de discalculia, sino para cualquier tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque cuando hay una discalculia, el estudiante requiere que se hagan 3 procesos de evaluación diferentes, que es un inicial, donde yo indago cuáles son esos conocimientos que tiene él frente al aspecto numérico, cómo lo concibe, de qué manera lo ha relacionado en su vida cotidiana, y a partir de ahí ese proceso inicial. Luego, una evaluación de los conocimientos adquiridos, es decir, después de que yo realicé un proceso de contenidos, evalúo cuáles fueron los contenidos que realmente le generaron significación al estudiante, y a partir de ahí genero una evaluación final, ¿cierto? Que es donde le voy a permitir al estudiante poner en práctica todos esos ejercicios, actividades que fueron significativas para él y que le pueden ayudar a adquirir otro tipo de conocimientos. Okay. ¿Cómo pueden trabajar conjuntamente docentes, familias y psicopedagogos para apoyar a un estudiante con discalculia?
Bueno, desde la casa siempre en los trastornos específicos de aprendizaje se recomienda que la familia establezca estrategias desde, por ejemplo, el etiquetamiento. ¿En qué se basa el etiquetamiento? En poner, por ejemplo, números en diferentes espacios de la casa y que el niño a partir de esos primeros espacios empieza a reconocer los objetos con las cantidades, ¿cierto? Puede ser a través de diferentes colores, materiales, que ese estudiante empieza a reconocer esos espacios y cómo nosotros desde el aula también potenciamos esas actividades, es decir, cómo si mi mamá, mi papá están trabajando eso, cómo yo como docente puedo articular eso dentro de mi planeación, de manera que no solamente le sirve al estudiante con discalculia, sino a todos los que están en el aula, ¿cierto? No es un proceso aislado, es decir, no es que yo planee la clase solo para el estudiante con discalculia, sino que utilizo estrategias que le permitan a todos, a partir de esas actividades, lograr ese aprendizaje. Y la familia debe estar en constante comunicación con el docente frente a las estrategias, las actividades que se planean y cómo en la casa se pueden guiar ese tipo de procesos. Okay. ¿Cuáles son las limitaciones de los enfoques tradicionales en la enseñanza de las matemáticas para estudiantes con discalculia y cómo pueden adaptarse para mejorar su aprendizaje? Bueno, la discalculia es un trastorno que es poco conocido, ¿cierto? Porque generalmente, como les decía, se confunde con el tema de la dislexia. Pero ¿qué pasa? El método tradicional siempre nos exigía que como estudiantes debíamos memorizar. Entonces hay que memorizarse los números del 1 al 100, hay que memorizarse las tablas y la memorización es un proceso que le cuesta al estudiante con discalculia. Entonces siempre lo ideal es que el docente ponga actividades prácticas que le generen ese conocimiento y no necesariamente a partir de la memorización concreta de un conocimiento. Es decir, el método tradicional y la memorística no es un proceso que le facilite el aprendizaje al estudiante con discalculia. Siempre es importante que el profe sea concreto a la hora de dar las instrucciones, es decir, si yo estoy en 10º grado y tengo discalculia, necesito que el profe se acerque, que me explique paso a paso qué es lo que debo hacer, no que me realice la tarea, porque muchos espacios también uno encuentra que el docente dice, ay, es que prácticamente me toca hacerle la tarea, no. Si el profe es lo suficientemente claro al momento de dar las instrucciones, el estudiante con discalculia puede desarrollar sus actividades común y corriente, ¿cierto? Es importante el trabajo en equipo, colaborativo con estudiantes que comprendan la manera de pensamiento de ese estudiante y puedan apoyar en ese proceso de aprendizaje. Ana, muchas gracias por los aportes, esperamos que nos sean de gran ayuda para entender este trastorno, ¿cierto? Y poder ayudar a nuestros estudiantes que lo pueden tener. Muchas gracias. Bueno, frente a la discalculia, el estudio de Matamoros y Agradamante 2024 resalta que para abordar la discalculia se requiere estudios especializados, aplicación de pruebas estandarizadas y la observación del aula para una efectiva atención, lo que presenta varios desafíos en un contexto como el colombiano, donde las brechas están dadas por la diversidad y el acceso a las herramientas, la capacitación docente y la movilidad social de cada nicho escolar. Por eso se enfatiza en la necesidad de la capacitación docente con el propósito de mitigar la insuficiencia y al poder generar espacios de mejoramiento no solo de la calidad escolar, sino de aquellos que lo requieran en todos los aspectos de las condiciones de su vida. Además, es importante tener cuenta que dentro de las estrategias de intervención desarrolladas en los estudios revisados desde la neurociencia, Guzmán Vázquez et al. 2024 proponen tratar la discalculia mediante la estimulación cerebral temprana con ejercicios de percepción y juegos matemáticos adaptados según la necesidad y el contexto, además del uso de tecnologías, métodos multisensoriales, ya sean visuales, auditivos, táctiles y capacitación docente. Todo esto requiere un cambio y una reestructuración en las metodologías educativas tradicionales, buscando eliminar el concepto de homogeneidad, acercando a los estudiantes
a estímulos más eficaces que logren la significación y resignificación de los aprendizajes y que permitan que se desenvuelvan con éxito en el proceso educativo y por ende mejorar su calidad de vida. Gracias.